amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Aprender a Hablar. Mi nombre es Raquel Bastida y hoy te traigo un tema muy interesante que se llama Centros Especializados de Lenguaje. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte dándole un touch a la campanita para que te llegue mi siguiente video y manita arriba para que esta importantísima información llegue a más personas. Comenzamos. Aprender a hablar. El tema de hoy se llama Centros Especializados de Lenguaje. ¿Cómo se llaman estos centros? ¿Dónde están localizados? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, para esto nos vamos a introducir en el mundo del sistema nervioso central. Bueno, nuestro sistema nervioso central fisiológicamente se divide en dos áreas. Uno es el sistema nervioso de la vida de relación y el otro es el sistema de la vida vegetativa. Nosotros nos vamos a centrar en el sistema nervioso de la vida de relación porque comprende el sistema nervioso cerebroespinal, que está compuesto por el encéfalo, que está en la cavidad craneal, y en la médula espinal, que está en el conducto vertebral. Bueno, nuestro encéfalo está compuesto por el cerebro, que tiene dos hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso. Y también está compuesto por el cerebelo, que está compuesto por dos hemisferios cerebelosos unidos por el vermis. También está formado por el tronco del encéfalo, que está constituido por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y se continúa con la médula espinal. Nuestro encéfalo tiene tres meninges que son muy importantes para la protección. La primera es la duramadre, es la capa más externa, que ésta se fusiona con el periósteo del hueso y cuando penetra en las diferentes fisuras va a formar otras estructuras que sirven como un tabique de separación. Por ejemplo, cuando penetra por la cisura interhemisférica del cerebro, va a formar la hoz del cerebro. Cuando penetra en la cisura interhemisférica del cerebelo, va a formar la hoz del cerebelo. Cuando penetra por abajo, va a formar un tabique transversal, que es la tienda del cerebelo, que va a dividir tanto la fosa cerebral como la fosa cerebelosa. También tenemos otra meninge que es la aracnoides, es la meninge intermedia. Aquí va a circular el líquido cefalorraquídeo. Esto va a ayudar a proteger al encéfalo. ¿Y de qué lo va a proteger? Bueno, de ondas sanguíneas o de diferentes presiones vasculares. Y luego tenemos la pia madre, que es la meninge más profunda que se adhiere a todo nuestro encéfalo. Bueno, nuestro cerebro está formado por dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nuestro cerebro, como ya había dicho, está en la cavidad craneal y si hacemos una medición antero-posterior mide 17 centímetros. Si hacemos una medición transversal mide 14 centímetros. Si hacemos una medición vertical mide 12 centímetros. Estas mediciones pueden variar medio centímetro en la mujer. El cerebro del hombre pesa 1200 gramos y el de la mujer 1100 gramos.
Nuestro hemisferio derecho tiene sus funciones. Por ejemplo, controla el lado izquierdo del cuerpo. También participa en actividades artísticas, tiene que ver con la creatividad, con la imaginación, con la intuición, también con las emociones, con los sentimientos y muy especial en actividades o habilidades espaciales. Nuestro hemisferio izquierdo también es muy importante porque él controla el lado derecho de nuestro cuerpo y también él tiene que ver con el análisis, el pensamiento lógico y aquí están las áreas del lenguaje. Nuestro cerebro está dividido en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, tenemos el parietal, el temporal y el occipital. Y también está dividido por cisuras. Tenemos la cisura de Rolando, tenemos la cisura de Silvio y también la cisura occipital. Cada lóbulo tiene sus propias funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene el razonamiento, la planificación, los movimientos voluntarios, también tiene que ver con las emociones y muy importante aquí se encuentra el área de Broca, que es un área importante del lenguaje. En nuestro lóbulo occipital tenemos lo que es la visión. En el lóbulo parietal tenemos funciones como el gusto, el tacto, el dolor y también tiene que ver con la integración sensorial. Y muy importante aquí tenemos el giro angular que participa con el área de Wernicke en la comprensión del lenguaje. El lóbulo temporal es muy importante porque tenemos funciones como la audición, la memoria y aquí se encuentra el área de Wernicke, que es el área del lenguaje que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Bueno, resumiendo, entonces nuestras áreas del lenguaje donde se encuentran, en el lóbulo frontal tenemos el área de Broca, en el lóbulo parietal tenemos el giro angular. En el lóbulo temporal tenemos el área de Wernicke. Nuestro cerebro está constituido por muchos repliegues, por muchas circunvoluciones y cada circunvolución tiene funciones específicas. Vamos a ver ahora el área de Broca. ¿Dónde se encuentra localizada? Bueno, dijimos que está en el lóbulo frontal y está en la tercera circunvolución. Esta área del lenguaje fue descubierta por el médico francés Paul Broca en 1861. Esta área del lenguaje comprende todo lo que tiene que ver con la articulación del lenguaje en todas sus formas, tanto en la escrita como hablada. Vamos a hablar de las funciones del área de Broca. Participa en el uso del lenguaje, en el procesamiento del lenguaje, producción del lenguaje, el lenguaje hablado o escrito, organiza la cadena de palabras, letras o fonemas, determina el sonido, ordena los sonidos y las oraciones, participa en la sintaxis, orden, la combinación y la relación entre las palabras. También regula los gestos vinculados al habla. Cuando nosotros hablamos, realizamos movimientos con otras partes del cuerpo para complementar el habla. El área reacciona cuando se lee mal o cuando se escucha mal la construcción gramatical. Regula la pronunciación de los fonemas, ritmo del habla, los tiempos, cómo estamos hablando. También tiene que ver con la producción y planificación del habla. Controla las neuronas faciales. Tiene que ver también con la comunicación, con la precisión de las ideas, la comprensión del lenguaje también participa y vincula el uso de los verbos. Lo que se sabe del área de Broca apenas es la punta del iceberg, porque se siguen haciendo más estudios sobre las zonas, sobre sus funciones y cómo impactan al lenguaje. Es muy importante, por eso recordar que el lenguaje es muy complejo. El área de Broca se comunica también con la de Wernicke y se comunican mediante axones neuronales y así se mantienen intercomunicados. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra en el lóbulo
temporal en la primera circunvolución. Bueno, esta área fue descubierta por el neurólogo alemán Wernicke en 1874. Esta área es principalmente dedicada a la comprensión del lenguaje. Es la región más importante del cerebro para las funciones intelectuales superiores. Tiene que ver con el reconocimiento, la interpretación, la comprensión y procesamiento semántico del lenguaje hablado y escrito. Sus principales funciones, tiene que ver con la comprensión del lenguaje, procesamiento semántico, interpretación del lenguaje. También procesa el lenguaje hablado y escrito, ayuda a evocar y vocalizar conceptos, procesa los sonidos para combinarlos, creando unidades capaces de tener significado. Bueno, otra área importante es el giro angular que se encuentra en el lóbulo parietal en la circunvolución inferior. Bueno, esta área participa con el área de Wernicke en la comprensión del lenguaje y también participa con el giro supramarginal en lo que es la lectoescritura. A ver, vamos a ver algunas funciones que trabajan conjuntamente, tanto el giro angular como el giro supramarginal. Nos ayuda a hacer una integración visual y sonora. Podemos asociar fonemas y grafemas. Permite asociar una representación visual y que tenga significado. El giro supramarginal es bilateral. Esto quiere decir que esta área se encuentra en nuestros dos hemisferios cerebrales. Bueno, algunas funciones específicas del giro angular. Utiliza información sensorial para comprender el lenguaje. También participa en la producción del lenguaje, oraciones y frases con significado. Tiene que ver con el razonamiento, comprensión verbal y escrita, entender lo que leemos. También participa en la memoria episódica y semántica, en las habilidades matemáticas, en la atención visoespacial y también en la lectoescritura. En la actualidad, estas áreas se siguen estudiando para saber más sobre sus funciones, pero es importante saber que nuestro encéfalo trabaja intercomunicado para favorecer el lenguaje. Bueno, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado. Ahora ya saben cómo se llaman esos centros de lenguaje, dónde se encuentran, cuáles son sus funciones. Nos vemos en mi siguiente video, aquí en Aprender a Hablar. Sí, así.